Ya. Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las reacciones químicas y luego el balance de las reacciones químicas. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que tener conocimientos de conceptos básicos, ¿no? Como son reacciones químicas. ¿Qué cosa es una reacción química? Una reacción química es un proceso, ¿no? En el cual unas sustancias iniciales llamadas reactantes van a convertirse en productos. Para ello tiene que suceder choques eficaces que rompan los enlaces de los reactantes y den lugar a la formación de nuevos enlaces. Nosotros tenemos acá un ejemplo de el fierro. Todos conocemos el fierro. Si nosotros lo colocamos en una vasija o en un recipiente con agua y le aumentamos calor, ¿qué va a suceder? Se va a formar un óxido, el óxido férrico, y aparte va a generar hidrógeno. Entonces, esta es una reacción química y nosotros la podemos representar, esta reacción química, en una ecuación química. Muy bien, acá tenemos el concepto de ecuación química. ¿Qué cosa es concepto químico? Una ecuación química. Acá tenemos la reacción que hemos visto, ¿sí? El fierro se mezcla con el agua y más calor que hemos aumentado va a dar óxido férrico más hidrógeno que va a desprenderse. Entonces, esta es la representación simbólica de lo que hemos visto hace un momento. En este lado, en el lado izquierdo, esta es una ecuación química y como ecuación debe haber una igualdad. En este caso, nosotros representamos la igualdad por una flecha. Los componentes o las sustancias que se encuentran al lado izquierdo se denominan reactantes o reaccionantes. Y los compuestos o las sustancias que se encuentran al lado derecho de la flecha se llaman productos. Ahora, ¿qué cosa más tiene una ecuación? Una ecuación, aparte de tener los reactantes y los productos, también puede tener estos numeritos de acá adelante, que serían los coeficientes estequiométricos. ¿Y de dónde se obtiene? Cuando yo balanceo la ecuación. Y para balancear una ecuación yo tengo que seguir reglas. Ahora, acá, ¿qué cosa significa S? ¿Qué cosa significa L? ¿Qué cosa significa S? ¿Qué cosa significa G? Acá, aquí estos símbolos, ¿no? Me representan el estado físico de las sustancias que participan en la ecuación química o que están dentro de la ecuación química, sea reactante o sea productos. Muy bien, vamos a ver la clasificación de las reacciones químicas, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones, ¿sí? Diferentes tipos de clasificaciones, pero las más usuales son las que les vamos a presentar. Por ejemplo, según las sustancias reactantes. Tenemos 4 clases, ¿ya? La primera es la reacción de adición y síntesis, o síntesis, mejor dicho. ¿Qué cosa es adición? Sumar, o síntesis, producir, ¿sí? Entonces, es cuando reaccionan 2 o más reactantes para formar un solo producto, ¿sí? 2 o más reactantes para formar un solo producto. Vamos a ver un ejemplo. Miren aquí, tenemos el carbonato de sodio más CO2 más agua. Todos estos componentes que son reactantes van a producir un solo producto, ¿sí? Que es el carbonato ácido de sodio. Miren, por eso dice, es cuando reaccionan 2 o más reactantes simples, se puede decir acá, simples, que van a formar un solo producto, pero ya más complejo. Continuamos. Tenemos otro tipo de reacción que es la reacción de descomposición o también se denomina disociación. Este es todo lo contrario a lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? Se caracteriza porque a partir de un reactante se van a obtener 2 o más productos simples, sencillos, ¿no? Y para realizar eso necesitamos cualquier tipo de energía, porque son reacciones endotérmicas. Necesitan energía para poderse separar. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos, ¿no? La pirrólisis, la fotólisis, la electrólisis. ¿Qué cosa significa? ¿Se dan cuenta que todos tienen lisis, lisis, lisis?
La palabra lisis o el término lisis significa rompimiento, destrucción. Entonces, pirrólisis, pirólisis es cuando se destruye la molécula por acción del calor. Fotólisis, cuando se destruye la molécula por acción de la luz. Electrólisis, cuando la molécula se destruye por acción de la electricidad. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el clorato de potasio. Este clorato de potasio que se encuentra en estado sólido, si nosotros lo quemamos, lo calentamos, se va a separar ¿en qué? En cloruro de potasio más oxígeno. Miren, una sustancia compleja se está transformando en dos moléculas sencillas o simples. Tenemos mediante la fotólisis, por ejemplo, acá el agua oxigenada. El agua oxigenada, ¿sabían que debe guardarse en frascos oscuros? ¿Por qué? Porque la luz lo puede desintegrar. Entonces, el agua oxigenada que se encuentra en estado líquido, gracias a la luz se puede descomponer en agua normal que conocemos, más oxígeno. De la misma manera, nosotros tenemos el cloruro de sodio, que es la sal. Si lo diluimos y le hacemos pasar corriente eléctrica, se puede separar en sodio y en cloro. Continuamos. Reacciones de desplazamiento simple. ¿A qué nos referimos cuando reacciones de desplazamiento simple? A que uno de los elementos va a desplazar a otro elemento, ¿sí? Quedando libre con el cual en un inicio estaba. No me han entendido, voy a explicar de nuevo. Miren acá tenemos el fierro. El fierro más el ácido clorhídrico va a reaccionar. ¿Qué va a pasar? El fierro va a desplazar al hidrógeno y se va a quedar con el cloro. Miren, acá está el fierro unido al cloro. ¿Y quién va a quedar libre? El hidrógeno. Entonces, ¿qué ha pasado? El fierro ha desplazado al hidrógeno. A eso se llama reacción de desplazamiento simple o simple desplazamiento. ¿Sí? Reacción de desplazamiento o simple desplazamiento. ¿Ya? En algunas guías simplemente lo vamos a encontrar como reacción de desplazamiento. Sigamos. Tenemos otro tipo de reacción que sería la cuarta, es reacción de doble desplazamiento. Ojo, acá sufre dos desplazamientos. También se le denomina reacciones de metátesis, ¿no? Sucede un intercambio mutuo, ¿no? Miren acá, tenemos el nitrato de plomo. Acá le falta una valencia, que es 2, ¿ya? El nitrato plumboso, sí, acá le falta un 2, un momentito, a ver acá. Acá le falta un 2. Entonces, acá tenemos el nitrato plumboso, que va a reaccionar con el cromato de potasio. ¿Qué va a suceder? Mira, este plomo va a desplazar al potasio y se va a quedar con el cromato. Miren acá, el plomo está con el cromato y este potasio se va a quedar con el nitrato. Acá está el nitrato con el potasio. Entonces ha habido un desplazamiento doble. A eso se llama reacción de doble desplazamiento. Continuamos. Ya. Otra clasificación sería según la variación de la energía, a lo cual también denominamos entalpía. Hay reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Reacciones exotérmicas, ojo, exotérmicas, cuando sale calor de la reacción. Y reacciones endotérmicas cuando entra calor en la reacción para poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el carbono más el oxígeno me va a dar CO2. ¿Más qué? Más 390 kilojoules por mol. O sea, esto es calor, esto es energía. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Para que se forme el CO2 está desprendiendo esta energía, ¿sí? Está desprendiendo esta energía. Igual, cuando se va a formar ya es lo mismo. Acá tenemos el nitrógeno. Alguien me dirá, profesora, pero acá está el delta H negativo, ¿por qué? Ah, es que miren, esto les explico en la videoconferencia, ya voy a explicar. Muy bien. Miren acá. Acá nosotros vamos a tener un gráfico. ¿Sí? Aquí. Aquí vamos a tener la entalpía, o sea, la energía, y acá el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Hablamos de esta reacción del CO2, dice que
va a desprender 390 kilojoules por mol. O sea, esa energía va a desprenderse. Para que pueda desprenderse, estos reactantes van a tener alta energía, ¿sí? Van a tener alta, voy a escribir con otro color, van a tener alta energía. Entonces, el gráfico va a ser más o menos así. Así, ¿sí? Entonces, ¿cómo se halla el delta H? Ay caramba, ya, el delta H se halla el calor de los reactantes menos los productos, ¿sí? Vamos a suponer acá, estos son los reactantes, ¿ah? Recuerden que estos son los reactantes, ¿dónde está acá? Acá hay reactantes. Y aquí tenemos los productos, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el delta H es productos menos reactantes, vamos a ponerle un valor acá. Acá vamos a ponerle 5 y acá le vamos a poner 10. Eso es un valor solo para que nos demos cuenta porque sale negativo, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, el delta H se halla el calor de los reactantes menos el calor de los productos. Entonces, los productos, ¿cuánto tiene de calor? 5. 5 menos el calor de los reactantes, que es 10, o sea, menos 10. Entonces me va a salir un delta H negativo, porque 5 menos 10 me da igual a menos 5. Entonces de ahí que les digo que el delta H es negativo. Pero profesor, está saliendo, claro que está saliendo. Miren la energía. La energía acá de los reactantes es mayor y cuando llega a productos es menor. Entonces esa energía excedente tiene que salir. Tiene que salir en forma de energía. Por eso decimos que es una reacción exotérmica. Muy bien, y todo lo contrario serían las reacciones endotérmicas. Una reacción endotérmica necesita energía para poderse realizar. Miren acá, el CO2 más el agua más 890 kilojoules por mol me va a producir ¿qué cosa? Metano más oxígeno. Entonces necesita energía para poderse realizar. Entonces estas serían reacciones exotérmicas y estas serían reacciones endotérmicas. El gráfico pues sería de aquí a acá, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a borrar esto. Ya, otro tipo de... Ya, podemos balancear esas ecuaciones, sí. Hay un método, el simple, que vamos a hacer, que se llama método del tanteo, ¿sí? ¿Qué cosa es balancear una ecuación? Balancear en una ecuación es, ustedes saben que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? En una ecuación química vamos a igualar la suma, los átomos de los reactantes, que debe ser igual a los productos. Entonces, para realizar ello, nosotros tenemos que cumplir reglas. La primera regla, se balancea primero los metales de la ecuación. Luego se balancea los no metales. Posteriormente se balancea los hidrógenos y finalmente los oxígenos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a balancear las ecuaciones. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias.